Cultura Científica por volver a hacerlo, por hacerlo también y por reunirnos hoy aquí en torno a un tema tan apasionante y a una película que a todos nos dejó pensando cuando salimos del cine y cuando la hemos vuelto a ver. Felicito también a cienciaficionados por seguir ensanchando las narrativas. Antes iluminábamos aspectos científicos con la literatura, como ha dicho Elena, pero desde el año pasado también lo hacemos con nuevos formatos, con nuevas narrativas, algo que nos encanta, y por eso por fin hemos podido traer Interestelar a este lugar, algo que nos hacía mucha ilusión, la verdad, es que desde hace mucho tiempo, y es que la cultura popular en el mundo en el que vivimos, nos guste más, nos guste menos, pues pasa por lo digital, hemos sucumbido todos ante ello y no todo va a ser leer, aunque también. Así que muchas gracias, como os decía. Vamos a hablar y a conversar alrededor de una de las películas de ciencia ficción más complejas y también más ambiciosas de los últimos tiempos, una película dirigida por Christopher Nolan, uno de los cineastas más interesantes de nuestro tiempo, y estrenada en el año 2014. Creo que los que somos profanos en la materia, yo no tengo nada que ver con la ciencia ni con la física, no sé si percibimos, pero sí que pensamos en el tiempo de otra manera desde que vimos Interestelar, una película que nos sitúa en un escenario tantas veces visto en este lugar, en este Cienciaficionados, una sociedad distópica, un planeta que se aproxima inexorablemente a la extinción y que busca nuevos mundos donde poder perpetuarse, pues en viajes a través del cosmos y con la complicidad de agujeros negros, agujeros de gusano, como ya iremos viendo, aunque Interestelar también es una película que aborda la naturaleza del amor. Estamos hablando de ficción, estamos hablando de cine, y estas cosas ya sabéis que no pueden faltar. Pero en el mundo de la astrofísica, fundamentalmente, esta película dio mucho que hablar por el enfoque realista de la física. Tuvo la colaboración de un físico teórico llamado Kip Thorne, que ayudó a la representación visual de Gargantúa, el agujero negro protagonista de la película. Al parecer, este físico se basó en ecuaciones reales de la relatividad, y como curiosidad, cuando él vio el resultado en la gran pantalla, las imágenes fueron tan innovadoras incluso para él, que confesó descubrir nuevos colores en el horizonte de suceso, y esto ha influido, al parecer positivamente, en sus investigaciones posteriores sobre los agujeros negros. Asimismo, todos los conceptos futuristas de la película, pues todo lo que tiene que ver con las estaciones espaciales, con los viajes espaciales, estuvieron asesorados por científicos de la NASA, y ha habido muchos espectadores que no han podido dejar de relacionar Interestelar con otra de las películas señeras de la ciencia ficción de todos los tiempos, 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, una película del año 1968 que se parece a Interestelar, en que ambas abordan, creo que con mucha profundidad, pues tanto los límites de la ciencia como de la humanidad. Y no quiero dejar de hablaros muy brevemente de Christopher Nolan, como os decía antes, uno de los directores de cine más interesantes de nuestro tiempo, alguien que ha sabido muy bien aunar narrativas enfocadas al gran público, al mainstream, como se le conoce normalmente ahora, con historias acompañadas de una profunda reflexión filosófica, técnica y también científica. Él es un referente del cine moderno, sus películas exploran asuntos como la identidad, la memoria, los aspectos éticos y morales, y entre su obra pues se encuentran películas como Memento, Insomnia, algunas películas de la saga de Batman, también Dunkerque, o su última película premiada con varios Oscars, Oppenheimer. Y por cierto, y aprovecho para dar información de servicio, si a alguien le apetece volver a ver Memento en pantalla grande, mañana la pasan en el tablero en versión original a las 8 de la tarde, lo he visto por casualidad, y así que aquí lo dejo porque no hay muchas oportunidades de ver películas en pantalla grande. Interestelar ha sido una película que ha ido creciendo con el tiempo. Cuando se estrenó no fue un gran éxito en taquilla, los críticos la recibieron con bastante escepticismo por aquello de mezclar
pues teorías físicas con una narrativa más emocional, porque bueno, el protagonista de esta película es un superhombre, permitidme que lo diga así, un señor llamado Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, que es un padre de familia, agricultor, ingeniero, piloto espacial y que bueno, pues es el que se zambulle para salvar el mundo y el que lo sacrifica todo por aquello de salvar el mundo. Entonces, esto de las teorías físicas técnicamente muy bien resueltas con toda esa parte emocional de la vida familiar del protagonista no gustaron mucho a la crítica. Lo que ocurre es que la película, como os digo, fue ganando espectadores a lo largo de los años y sobre todo se convirtió en una película muy popular entre la cultura científica. Recibió un Oscar a los mejores efectos visuales y también la maravillosa música de Hans Zimmer recibió varios premios, entre ellos el Globo de Oro, si mal no recuerdo. Así que, en torno a Interestelar, vamos a charlar esta tarde aquí con dos científicos, con dos físicos. Después abriremos, por supuesto, la conversación a todos vosotros, a todas vosotras, para que opinéis, para que preguntéis, para que digáis lo que os apetezca. Vamos a abordar ese extraño comportamiento del tiempo cuando se somete a las leyes de la gravedad. Vamos a hablar de la teoría de la relatividad, como no tan presente en esta película, que nos dice que el tiempo, que el espacio, que la gravedad están interconectados y no son tan fijos como se pensaba. Y vamos a profundizar en los temas científicos, emocionales. Vamos a intentar ver la luz dentro del agujero negro sobre el que gira toda esta historia llamada Interestelar. Creo que no hay que tener un máster en física cuántica para entender la película, sino que creo que escuchando la conversación con los dos increíbles científicos que tenemos sentados hoy aquí, vamos a tener cosas mucho más claras de todas esas preguntas, del millón de preguntas que plantea Interestelar. Así que paso ya a presentaros a Beatriz Ruiz Granados y a Antonio José Cuesta. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Beatriz y Antonio, los dos son profesores del Departamento de Física, profesores e investigadores del Departamento de Física de la Universidad de Córdoba. Beatriz estudió física entre Córdoba y Granada. Después de terminar su tesis, ha estado trabajando en centros de investigación nacionales e internacionales durante 12 años, participando en misiones espaciales como la misión Planck de la Agencia Espacial Europea o el experimento Quijote, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Su investigación siempre ha estado relacionada con la primera luz del universo, el fondo cósmico de microondas y también con el magnetismo de las galaxias y el primordial. Y en su espacio-tiempo en el que gravita, en su cotidianidad, parece ser que ese lugar está lleno de libros, la lectura es una de sus aficiones favoritas y todo lo que le permita conocer el mundo de una manera diferente: la fotografía, la poesía, la filosofía y los viajes. Beatriz, muy brevemente, háblanos de esa misión espacial Planck, por favor, que nos morimos de la curiosidad. Bueno, eso fue un satélite que se lanzó en el 2009 y lo que se dedicó a eso, a tomar, realmente la primera luz la vemos en microondas, o sea, no la vemos en el espectro visible, y tomando temperatura del universo en todas direcciones, con el objetivo de, esa primera luz es la huella primigenia del Big Bang, lo más lejos que podemos ver, más cerca del Big Bang, o sea, esa una luz generada 380.000 años después del Big Bang, o sea que más allá tenemos oscuridad, o sea, por eso es la primera luz y esa misión es la última misión que se ha dedicado a tomar esos datos. Estamos a la espera de una cuarta generación, un satélite que va a lanzar la Agencia Espacial Japonesa, Lightbird, pero todavía nos queda un poquito, o sea que no creo que hasta 2030 por ahí no creo que lo veamos. Bueno, pues espero que te esperen algunas misiones espaciales más, Beatriz. Eso esperemos. Gracias. Antonio José Cuesta también es profesor titular del Departamento de Física de la UCO, imparte asignaturas como astrofísica y cosmología, física nuclear y de partículas del grado de física, también estudió en la Universidad de Granada y al completar su formación universitaria obtuvo una beca de introducción a la investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, dependiente del CSIC, y posteriormente acabó realizando la tesis doctoral sobre propiedades de los halos de materia oscura. Durante el doctorado
tuvo la oportunidad de realizar varias estancias internacionales, entre ellas en el Lawrence Berkeley National Laboratory y otra en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Tras defender su tesis, obtuvo un contrato de investigador postdoctoral en Yale Center for Astronomy and Astrophysics, seguido de otro contrato postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como investigador de colaboración en BOSS, un experimento dedicado a medir propiedades de la energía oscura. ¿Y a qué dedicas el tiempo libre en una ciudad como esta, un investigador de materia oscura como tú? No, la verdad es que yo estoy disfrutando un montón de estar aquí. Bueno, pues la energía oscura es esta sustancia misteriosa que permea todo el espacio-tiempo y causa una aceleración en la expansión del universo. Entonces, todo lo que es materia, como hablaremos en la discusión de esta película, pues tiende a atraer. La materia atrae. Y sin embargo parece que hay algo como que actúa como una gravedad repulsiva y eso que no sabemos lo que es, pues lo llamamos energía oscura, pero todavía no sabemos exactamente en qué consiste ni sus propiedades y estamos estudiándolas precisamente para entenderlo, porque es uno de los grandes misterios de la física. A ver, sin desmerecer a tanto investigador e investigadora que hay aquí, pero es que es tan alucinante vuestro estudio y a lo que os dedicáis. O sea, quiero decir, hay tanto por saber, ¿no? Y ahora os preguntaré sobre cómo explica la ciencia lo que ignoramos, pero vamos a comenzar con la película, si os parece muy bien. Como hemos dicho, es una película que comunica, creo que estupendamente, conceptos de física avanzado a una audiencia muy amplia, personas profanas en la materia como yo. Creo que sin la representación que hace la película no hubiera podido entender muchos de los conceptos que plantea. Creo que en ese sentido se hace una gran labor de divulgación científica con películas como esta. Me consta también que ha generado la inspiración en muchos científicos. Estoy segura que películas tan universales como esta así lo hacen. Es un referente dentro de la ciencia de nuestro tiempo, pero os quería preguntar qué opináis de cómo la película aborda la ciencia y si realmente existe un equilibrio óptimo, digámoslo así, entre lo real y lo especulativo que plantea Interestelar. Sí, ¿no? Sí. No hay nada que os haya... Sí, a ver, hay cosas que obviamente las damos ya por supuestas y a lo mejor no les dedicamos tanta atención, no nos llama tanto la atención. Si hablan de la tercera ley de Newton, a ver, es algo que, bueno, pero sí me gusta, por ejemplo, cómo lo cuentan, de decir, dice, para avanzar tienes que soltar, ¿no? Entonces es una forma de expresar ese tipo de leyes que la verdad es que ese tipo de lenguaje me pareció muy atractivo. Pero claro, la física establecida, pues a lo mejor la damos un poco más por supuesta y lo único que nos llama más la atención es la parte especulativa. En ese sentido parece como que nos llama como que tiene demasiada especulación, pero en realidad no tiene tanta, está como más o menos equilibrado. Sí, efectivamente, estuvimos comentándolo y es una película que balancea perfectamente la parte de especulación y lo real, ¿no? O sea que... ¿Pero nada os ha chirriado? Sí, bueno, bastante. sí, claro. Vale. Claro. Pues quiero saber algo que os haya chirriado, por favor. ¿Voy yo? Venga. Bueno, no me ha chirriado, pero me ha gustado mucho el Tesseracto. El Tesseracto. La parte final de la película. Este espacio extraño en donde Matthew McConaughey se comunica con su hija. Sí, luego hablaremos un poquillo de esto. Sí. ¿Eso te ha gustado o...? A mí me ha chirriado, pero luego pensándolo, en una segunda vuelta, me gustó. Pero aún así, ¿Te chirría y te gusta a la vez? Me gusta, sí, es una cosa así rara. Como Córdoba, la amas y la odias a la vez. Literalmente. ¿Y Antonio? Bueno, leyendo por ahí también lo comparto porque eso me llamó mucho la atención. Hay un momento en que una nave al aterrizar en el planeta de Man, el planeta de hielo, pues choca con una nube de hielo que está flotando. El hielo flota. No debería, ¿no? Entonces, pues de hecho, por lo visto, esa parte que no solamente le chirría a mucha gente que ha estudiado física, sino que le chirrió al propio Kip Thorne y creo que esa es la espinita que tiene clavada, que al final ha aparecido esa escena que bueno, no está muy de acuerdo con la física establecida, pero a ver, se ha quedado ahí, como licencia artística.
Hablábamos de los misterios, de todo lo que estudiáis, y quiero plantear una pregunta que realmente le plantea la propia Murph, la hija de Matthew McConaughey en la película, también gran protagonista de la peli, que luego de mayor es Jessica Chastain en la película. Al inicio, en su granja, siendo una niña, le pregunta a su padre: ¿cómo explica la ciencia lo que ignoramos? Me parece una de las grandes preguntas de la película. ¿Tenéis respuesta para esto? Hay que buscar relaciones entre cosas cuantificables. Hay una parte al final de la película que dice: el amor es cuantificable. Bueno, hablaremos luego después de eso, pero eso tiene mucho que hablar. Pero obviamente si hay un fenómeno que no conocemos, lo primero es ver qué variables pueden influir en ese fenómeno y que sean variables que se puedan medir, que se puedan cuantificar, y ver qué relaciones puede haber entre ellas. Entonces, una vez que se plantea una relación entre esas variables, pues se ponen a prueba en el laboratorio. Y al final, que no se nos olvide, la física, aparte de pizarras súper llamativas en la película, es una ciencia experimental, hay que hacer experimentos. De nada sirve tanta ecuación si al final esa ecuación no describe la naturaleza. ¿Algo que añadir? Sí, no, en definitiva lo que tenemos que hacer ante algo que ignoramos es un modelo, y un modelo es en definitiva pues justo lo que ha dicho Antonio, determinar qué magnitudes físicas son las que podemos medir y establecer, ver las relaciones. En principio hacemos una hipótesis, una relación, y vamos y la probamos. Y pues si se prueba bien, y si no, pues probamos otra hipótesis, cambiamos la relación, en fin, en función de lo que vayamos viendo. Os va a parecer mentira, y además hace algunos años de ciencia aficionados nunca hubiera dicho esto, pero hoy día hacer esta pregunta a determinadas personas, ¿no?, cómo explicar aquello que ignoramos, pues la respuesta fácil es inventando, ¿no? Vivimos en unos tiempos en la que la verdad se inventa y se falsea, entonces da gusto escuchar respuestas tan llenas de sentido común como esta, aunque luego también indagaremos en eso. Hablemos del viaje en el tiempo, que en nuestra realidad sigue siendo una idea teórica con muchos desafíos físicos y filosóficos, aunque la relatividad general y también la mecánica cuántica pues nos dan pistas sobre cómo podría ser posible esto de viajar en el tiempo que tanto hemos visto en la ficción. Sobre este misterio, contadnos por dónde irán los descubrimientos del espacio-tiempo. ¿Por dónde van y por dónde irán? Bueno, hay varias vías. ¿Te atreves tú? Es que es una pregunta muy difícil. Bueno, yo voy a barrer para casa. Sí. Y voy a hablar, por ejemplo, misterio del espacio-tiempo. Hay varias vías, como dice Antonio. Por ejemplo, una de ellas, desde el punto de vista cosmológico, pues sería detectar algo que seguramente a algunas personas les suene: las ondas gravitatorias primordiales o gravitacionales primordiales, que son unas ondas gravitatorias que se generaron al inicio del universo, en el Big Bang. No debería decir Big Bang, creo. Bueno, se generaron una perturbación. Estamos hablando de un universo muy, muy, muy pequeñito, y cuando explota, entre comillas, pues se generan unas ondulaciones en el espacio-tiempo, y entonces hay una predicción de que esas ondulaciones del espacio-tiempo son detectables precisamente a través del fondo cósmico de microondas, dejan una huella indirecta. Y claro, detectar esas ondas gravitacionales pues sería tener información de ese instante en que se generaron esas ondas. O sea, acceder a una escala de energía, a un momento del universo que hasta ahora pues no tenemos acceso. O sea que por ahí tendríamos una vía para explorar ese misterio del espacio-tiempo. Yo voy a tirarme al... Vamos a ver, lo que dice Bea es algo establecido, algo que se espera, algo que se espera. La física, tal como la conocemos, nos dice que eso tiene que existir de alguna forma, más o menos intensa, con más o menos amplitud, se tiene que poder medir. Todavía no se ha medido, pero bueno. Yo quiero decir una cosa. Resulta que hace como un año y pico empezaron a salir unas noticias diciendo que hay un equipo de científicos que usaron unos ordenadores cuánticos para simular agujeros de gusano, que precisamente es uno de los aspectos de la película. Bueno, pues ese es uno de las fronteras de la física teórica. Hay lo que se llama la conjetura ER igual a EPR. Es unas siglas que en realidad la E es de Einstein,
y dice que Einstein-Rosen es igual a Einstein-Podolsky-Rosen. Lo que dice es que las correlaciones cuánticas tienen que ver con agujeros de gusano. Es una conjetura no demostrada, pero nos dirían que esos fenómenos a nivel cuántico de las correlaciones tendrían conexión con el espacio-tiempo. Y como siempre digo cuando doy clase, al final lo pequeño y lo grande está conectado. Las correlaciones cuánticas, lo pequeño está conectado con los agujeros de gusano, que es lo grande. Os voy a pedir vuestra opinión, un pronóstico, en realidad. El día que esto se resuelva, el día que esto se sepa, las ondas gravitacionales, lo que sea, o sea, si realmente llegamos a tener luz sobre esto que decís, ¿qué creéis que ocurrirá? Bueno, ahora otra pregunta. Es que esto no se acaba nunca. Sí, totalmente. Desde luego eso supondrá un enriquecimiento, sin lugar a dudas, de lo que conocemos por ahora, por lo menos a nivel cosmológico y también cuántico, por supuestísimo. ¿Y no una revolución? Claro. Sí. Sí. O sea, enriquecimiento, por supuesto, pero... Cada cosa de esta es un premio Nobel automático. Seguro, seguro. O sea que... Había hablado antes de los agujeros de gusano, yo he nombrado el agujero negro, he tenido, la verdad es que muchas preguntas y muchas dudas viendo la película, porque si se ve en versión original, ellos en todo momento hablan de black hole, pero sé que hay una diferencia entre un agujero negro y un agujero de gusano. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el de la película, de gusano? Esta me la sé, o negro. Está fácil. Bueno, wormhole se llama así porque como atraviesas, o sea, encuentras un atajo entre dos puntos muy separados del espacio-tiempo. De hecho se llama así porque es lo que pasa si tienes un gusano en una manzana. Entonces lo que hace es que encuentra un atajo entre dos puntos muy separados de la manzana y entonces lo que hace es que pasa por el medio, ¿no? ¿Hacemos la demostración? Por favor. Le hemos traído Performance. casera, ¿eh? Agujeros negros, ¿vale? No. Básicamente la demostración de lo que está diciendo Antonio es una cosa muy sencilla, ¿no? Si queremos conectar dos regiones distantes en el espacio-tiempo, ¿vale? Una de las soluciones sería recorrerlo así, pero eso nos tardaríamos mucho. Estamos hablando de cosas que en una vida humana ni en casi toda la humanidad lo veríamos. Entonces los agujeros negros de gusano básicamente suponen una curvatura del espacio-tiempo que lo que hace es uniría las dos regiones, las conectaría de una manera mucho más rápida, ¿vale? En vez de pasar por todo alrededor. Iría por el camino más corto. Y así en todas las películas que hablan de agujeros de gusano tienen que hacer el papel con el lápiz. El agujero negro. ¿Y la diferencia con el agujero negro? Pues el agujero negro no se puede salir de muchas cosas, pero bueno, al final sí se puede salir de todo, hasta de la isla de la tentación no se puede salir, pero del agujero negro no se puede salir. Que sepamos, aunque hay mucha investigación sobre una de las paradojas que también constituye la frontera de la física, que se llama la paradoja de la información de agujeros negros, en lo que trabajó Stephen Hawking y otra gente física famosa. Y pues que sepamos, no debería escapar información. Es como que hay una pérdida de información. Eso es algo muy incómodo para la física. La información debería conservarse. Pero parece ser, si nos creemos la gravedad tal como la describimos ahora, que no es a nivel cuántico, pues la información se perdería. Lo que haya dentro de un agujero negro, ahí se queda. Por tanto, donde se cae Cooper, Matthew McConaughey, y donde se crea el intersecto es en un agujero de gusano. No, donde se queda es en un agujero negro. Es un agujero. Es un agujero negro. Aparece un agujero de gusano en la película. Sí. Que Yo este lío me encanta que me lo estéis aclarando. Está bien porque, de hecho, fueron los dos hallazgos tecnológicos que se hizo para la película. Se hizo una simulación de cómo se vería un agujero negro, que es Gargantúa, pero también se vio una simulación de cómo se vería al atravesar un agujero de gusano. Y eso es lo que aparece como una puerta, un portal estelar en Saturno. No cogieron Júpiter porque ya lo había cogido en 2001, entonces cogieron Saturno.
Pero esa simulación también es muy realista de cómo se vería si se atravesase un agujero de gusano, y efectivamente lo que atraviesa la nave Endurance al principio de la película es un agujero de gusano, y sin embargo cuando cae Cooper en Gargantúa es un agujero negro. Lo único que puede atravesar dimensiones como el tiempo es la gravedad. Es una frase de Cooper en la película. La gravedad tiene una capacidad única para atravesar el espacio-tiempo. Es la única entidad que influye en él. Nos preguntan, ¿no? La repartimos. La gravedad, lo que tenemos que saber de la gravedad, lo que sabemos ahora mismo con la teoría de la relatividad general, es que la gravedad es la geometría del espacio-tiempo. Lo que aprendimos en el instituto, en el bachillerato, es que la gravedad era la fuerza gravitatoria, ¿no? Lo que sentimos aquí en la Tierra, es una fuerza que tira de nosotros y nos mantiene con los pies en el suelo, ¿no? Realmente la reformulación de la gravedad que se hace en la teoría de la relatividad general es que gravedad ya no es una fuerza, sino una propiedad geométrica del espacio-tiempo. O sea que la respuesta es que sí, ¿vale? Porque esa gravedad es directamente lo que está curvando el espacio-tiempo. Y si es la única propiedad, pues bueno, no lo sabemos. Pero el caso es que a mí me gusta recordar un poco de cuando el primer año que se estudia física, te empiezan a estudiar la ley de la gravitación universal, la ley de atracción y repulsión de las cargas, y al final son muy parecidas, solo que una es con carga y otra es con masa. Bueno, y que las cargas se pueden atraer y repeler, mientras que las masas solo se atraen. Pero hay una cosa que pasa desapercibida porque es el primer año que estudia física, y es la constante que aparece delante. Resulta que en el caso de la gravitación es un número muy pequeño, ¿vale? Pues 10 a la menos 11. Tal. Y en el caso de las cargas un número muy grande, 10 a la 9. Tal. Bueno, pues eso ya nos está diciendo que la gravedad es extremadamente débil comparada con el resto de las fuerzas. No solamente con respecto a la fuerza de las cargas, de la fuerza electromagnética, sino incluso mucho más débil que las fuerzas nucleares, ¿vale? Que en realidad las fuerzas nucleares a veces superan la electromagnética. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues hay también muchos estudios de física teórica, todo esto son avances que tendrán que confirmarse, que dicen que eso a lo mejor nos está chivando que hay dimensiones extras, que si hay dimensiones más allá de las que conocemos, de las que experimentamos en nuestro día a día, que son las que donde actúan las fuerzas conocidas como el electromagnetismo, pues aparte de esas tres dimensiones a lo mejor hay más, y la gravedad se puede propagar en esas dimensiones extra, y a lo mejor eso nos explica por qué la gravedad es tan débil, porque es que la gravedad tiene que actuar en las nuestras dimensiones y en las demás, y en las dimensiones extras, y al repartirse se va diluyendo su intensidad, y entonces eso es lo que hace que de alguna forma Cooper se pueda comunicar con su hija. ¿Vosotros creéis que hay dimensiones extras? Es teórico. Hay que comprobarlo. ¿A qué tiende lo que pensáis que es verosímil? ¿O qué os gustaría creer? No lo sé. Hombre, ¿cómo creer? Que sí que las haya. Pero es verdad que, o sea, son todo especulaciones a nivel teórico que no tienen una predicción clara o no accesible a los experimentos que tenemos hoy día. O sea que no, digamos que todavía no tenemos la instrumentación necesaria para poder mirar si efectivamente están esas dimensiones extras ahí o no. Y a ver si en el futuro se puede comprobar si hay alguna evidencia experimental de que si la teoría de cuerdas al final es una teoría que describe la realidad, o a lo mejor un juego matemático. Pero es posible, la teoría de cuerdas siempre se habla de que hay 10 dimensiones, ¿no? Que debería haber como 6 dimensiones extras más, aparte de las 3 que conocemos y el tiempo. Y esas 6 dimensiones deberían estar curvadas sobre sí mismas en unos radios muy pequeños, y entonces por eso escapan a la detección experimental. Pero bueno, hay una escena que me encanta de la película en la que Murph, cuando descubre por fin la respuesta de unificar la mecánica cuántica con la relatividad general, escribe una integral que pone diferencial sobre 10 dimensiones. Cuando escribe la integral,
integra sobre 10 dimensiones. Y eso ya nos está diciendo que posiblemente la respuesta última de la teoría de la gravedad que estaban buscando era la teoría de cuerdas. Es un gran personaje Murph, yo tengo debilidad por ella, he de reconocerlo. Antes se me ha olvidado preguntaros una cosa, vuelvo al agujero negro, en donde cae Matthew McConaughey, del que no se puede salir. ¿Qué ocurre con la materia en los agujeros negros? No sé si esto se sabe. O sea, ¿es verosímil que Matthew McConaughey no se desintegrara en el intersector? En principio, lo que sabemos o lo que nos dice la teoría es que cuando nos caemos en un agujero negro, en el que no salimos, las fuerzas de marea que actúan sobre el cuerpo pues son tremendas, y lo que pasa es que, no soy capaz de decir el término, nos convertimos en un espagueti, ¿vale? Espaguetización, no sé. Bueno, hay un término que lo que hace es eso, pues la gravedad, conforme nos vamos acercando a la singularidad, es cada vez más intensa, y por arriba pues nos está tirando la gravedad es menos intensa, digamos, por la cabeza, o sea, tira más de los pies conforme vamos cayendo en el agujero negro. Pues no lo tendría muy bonito. No es buena de acercarse a esa singularidad. Es verdad que hablamos de singularidad, y eso en física, ya que salga ahí algo que dices, esto, aquí hay un infinito, aquí hay algo, eso ya te está diciendo la teoría, falla aquí. O sea que hay que completar la teoría, que es lo que hacen en la película, completar la teoría con información extra. Entonces siempre hablamos de la singularidad del agujero negro. Eso se habla mucho en física, la singularidad que hay en el centro del agujero negro. Lo único que revela eso es que no sabemos qué es lo que hay en el centro del agujero negro. De hecho, no podemos saber ni siquiera qué es lo que hay dentro del borde del agujero negro, que es lo que llamamos el horizonte de sucesos, porque una vez que atraviesa ese borde, nada puede escapar. De todas formas, ahí hay un montón de teorías más o menos compartidas. Yo creo que no son compartidas por una gran parte de la comunidad científica, del tipo de agujero negro en el que entró Cooper. Pero parece ser que habría una serie de singularidades que el propio Kip Thorne, premio Nobel por cierto, era capaz de entender, yo no tanto, pues decía que tenía que dejarse caer muy rápido. Entonces, por eso se dejó caer de golpe, para que no le aplastase una singularidad que le vendría por encima. Y ahí cobró todo el sentido la frase del poema que le decía al profesor Brand, que no entre dócilmente en esa buena noche. Qué bueno, qué bien traído. Aunque fíjate, estaba hablando del borde del agujero negro y si mal no recuerdo, creo que fue ahí, lo mismo me estoy confundida y fue en el agujero de gusano. Está Cooper surfeando con su nave un buen rato ahí alrededor, creo que es del agujero negro al final, ¿no? Sí. Bueno, pues hablemos del tiempo, el gran tema de la película, y creo que lo que nos ha hecho pensar mucho esta película a todos, ¿no? Y es que desde un punto de vista físico, y aquí se está diciendo, el tiempo es una dimensión, pero desde luego no es como lo percibimos el resto de los mortales, los que no somos físicos, los que combatimos contra el tiempo y nos gustaría percibir el tiempo de otra manera, ¿no? En un sentido cotidiano, esa dimensión del tiempo física pues es aún muy limitada. Y os quería preguntar si de alguna manera, con los avances de la ciencia, de la neurociencia, con el desarrollo de las tecnologías, todo esto podría cambiar y que percibamos el tiempo de una manera más directa, ¿no? Más relacionada con la física. ¿Creéis que esto podría llegar a ocurrir? No sabemos nada de neurociencia, eso lo teníamos claro desde el principio. Pero bueno, venga, ya puesto a tirarse a la piscina. Resulta que, por lo visto, hay avances en neurociencia que han demostrado que se activan ciertas neuronas cuando ven un objeto pasar por un cierto lugar. Entonces, digamos, nuestra propia mente ya hace una especie de ejes coordenados, ya es capaz de reticular el espacio y el tiempo de tal forma de que podemos localizar los eventos. Eso pasa sobre todo con el espacio, con las dimensiones espaciales, pero de hecho ahí las propias neuronas recogen un nombre, creo que son como neuronas de localización, no sé cómo se dice en español.
Pero con el tiempo, con la dimensión temporal, ocurre algo parecido porque también hay un cierto tipo de ondas, ¿vale?, que tienen una frecuencia. De hecho hay una onda theta, no sé qué, que van entre 4 y 10 hercios, que de alguna forma nos permiten ¿cómo se diría? Que podrían darnos un ritmo de ver cómo van ocurriendo los eventos. Y de hecho nos permite tanto ver el orden en el que van sucediendo los eventos, es decir, siempre sabemos en qué orden ocurre, y también nos permite predecir un poco el futuro inmediato. Es decir, si algo se está moviendo hasta aquí, yo ya sé que en el instante siguiente va a estar un poquito más tarde. Creo que por ahí van los avances de neurociencia, que son capaces de detectar esas neuronas y esas ondas cerebrales, pero de nuevo no es campo de la física, entonces me estoy mojando demasiado sobre cosas que no sé. Ya. Bueno, ni siquiera sé si estaría bien que tuviéramos esa otra percepción del tiempo el resto de los mortales, ¿no? Pero es algo que sin duda invita a que te plantees esta película, ¿no? Y por eso quería trasladaroslo a vosotros. Lo que tampoco me resisto a preguntaros es algo que hemos visto mucho en la ficción. Esto se llama ciencia ficcionado y no tengo más remedio que preguntároslo y conectarlo, si es que existe alguna teoría científica al respecto, y es esto del multiverso. En muchísimas películas de viaje al pasado hemos visto esta trama de que si cambias algo en el pasado, pues estás cambiando lo que pueda ocurrir en el presente y en el futuro. Bueno, la vieja paradoja de si viajas al pasado y asesinas a tu madre, pues nunca nacerás, o a tu abuela, etcétera, ¿no? Son las paradojas lógicas de los viajes en el tiempo, tantas veces vistos en la ficción, no solo en el cine, sino también en la literatura. ¿Existen teorías científicas al respecto? A ver, ¿se puede viajar al pasado? Al pasado no se puede viajar. No se puede. Entonces, lo que vemos es que alcanzar la velocidad de la luz es imposible, en el sentido de que haría falta una energía infinita. Todas las cosas que van menos de la velocidad de la luz tienen que estar todo el rato a menos de la velocidad de la luz. Y si hubiera algo que fuera más de la velocidad de la luz, tendría que ir todo el rato más de la velocidad de la luz. No puede ser que una persona que va a menos de la velocidad de la luz de repente vaya más de la velocidad de la luz y por tanto pueda viajar al pasado. Entonces, pero me estoy dejando algo en el tintero. No, hay esas limitaciones. Lo que sí puede pasar, y eso ya lo sabemos por la relatividad especial y lo sabemos por la relatividad general, que el tiempo se dilata. En relatividad especial, cualquier objeto que se mueva a una velocidad cercana a la de la luz, pues el tiempo que él mide, el que se está moviendo, su tiempo propio y es menor que el que observaría a alguien que estuviera quieto, ¿vale? Y el otro se está alejando pues a una velocidad cercana a la de la luz. Lo mismo pasa, esa dilatación temporal ocurre también cuando nos acercamos a un objeto masivo como el agujero negro. De hecho, en la película creo que era el planeta de Miller, era el que estaba cerca del agujero negro. Miller. Está muy cerca y allí un día, una hora, eran 67... ¿cuánto? 7 años, 7 años. Que espero que no se haga tan largo esta hora. 7 años. O sea que siempre que estemos en el entorno de una gravedad extremadamente alta, pues el tiempo también se va a dilatar. Pero los viajes en el tiempo como tal, no. Hablemos del tercer acto, ese espacio de múltiples dimensiones que le gustaba y no le gustaba a la vez a Beatriz y que se inspira en la teoría de las ondas gravitacionales de Einstein, como hemos dicho. Cooper es capaz de viajar en el tiempo, o al menos de mirar por la rendija de la librería esa habitación de su hija cuando era pequeña, y es capaz de mandar mensajes concretos en momentos exactos. No podemos viajar al pasado, pero nos podrían hablar desde el futuro, como ocurre en la película. A ver, ya eso es muy especulativo, sí. ¿Vale? Hay una parte, digamos, más o menos de física establecida, que es que dentro del agujero negro parece que los papeles del espacio y del tiempo se invierten, ¿vale? Entonces, desde fuera del agujero negro, la singularidad, ese centro, ¿no?, es un lugar en el espacio. Una vez que ya entras, se convierte en un instante en el futuro. Es algo inevitable. O sea, tienes que llegar a la singularidad. No hay forma de esquivarla.
En ese sentido, los papeles de espacio y tiempo se invierten y se da cuenta Cooper que se puede desplazar hacia adelante y hacia detrás en el tiempo. Lo que no puede evitar, por decirlo así, es desplazarse en el espacio, pero sí puede desplazarse hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Esa parte sí me ha encantado, pero bueno, no te he respondido, ¿a que no? Bueno, si no hay respuesta, no hay respuesta. Beatriz, ¿y qué es lo que no te gusta y a la vez te gusta de este No lugar? me gustó la representación, y luego interpretándolo justo con lo que acaba de contar Antonio, claro, ha caído en el agujero negro, está en la singularidad, y por eso puede viajar en el tiempo. Por eso vemos a la hija cuando era pequeña, la vemos ya crecida, siempre en el mismo espacio, o sea, porque es como si se hubiera quedado la singularidad, estuviera ya atrapado, tuviera esa imagen congelada de ese espacio, y sí que se puede mover por el tiempo. Entonces, es verdad que no me gustó en principio, me chirriaba muchísimo esa parte, pero entendiéndolo así, con esto que acaba de explicar Antonio, pues me pareció que era una imagen poética Bueno, y además, del final. estética y visualmente creo que está muy bien resuelto, ¿no? A Sí. mí me recordaban a todos esos espejos de los probadores en donde te ves de manera infinita, ¿no? Me gustó muchísimo, y quisiera también preguntaros qué os pareció esto de que todos los datos recogidos desde el interior del agujero negro, que recoge TARS, el robot que acompaña a Cooper y que entra con él en el agujero negro sin desintegrarse ni espaguetizarse tampoco. ¿Qué os parece que todos estos datos se manden por código Morse? Lento, ¿no? O sea, el módem que tenía cuando yo era chico iba más Bueno, pero rápido. tenían todo el tiempo del mundo. Eso sí. Bueno, sí, cierto, pero... bueno, no sé. Claro, ¿qué otra forma, no? Sería más comprimida de enviar esa información. Y sobre todo tenía que, de alguna forma, ser evidente para el receptor, en este caso para Moore, que no era una señal natural, que tenía que ser algo artificial, ¿no? Entonces, quizás todas esas anomalías gravitatorias te están diciendo eso. Bueno, pues eso, pues, va en la línea de lo que hablábamos antes. Las fuerzas normales, las habituales, o sea, todas las interacciones que no son deformaciones del espacio-tiempo, pues la electromagnética, la nuclear y todo eso, pues se quedan confinadas en ese universo, y la única que puede conectar el tesseracto con Moore es la gravedad. Por eso al final es la única forma que podían comunicarse, es la única que trasciende las dimensiones del espacio y del tiempo. Y además utiliza muy bien ese recurso poético del Sí. reloj. Sí. Ella que se queda con un reloj, el padre con otro cuando se marcha de viaje, y es gracias a ese reloj con el que consigue transmitir el mensaje a través del código Morse. Gracias a esos datos, ella es capaz de resolver la ecuación que era posible modificar la gravedad y así sacar a los humanos de la Tierra y salvar a la especie. ¿Es posible y verosímil que la física desarrolle una teoría capaz de manipular la gravedad? En principio, no. En principio no. De hecho es algo que tenemos, o sea, la gravedad es algo bastante, con lo que estamos bastante familiarizados, está más que comprobada, ya no solo a nivel de nuestro sistema solar, sino también de todo lo que somos capaces de explicar con el movimiento del universo en general. O sea que modificar, o sea, ser capaces de modificar la gravedad, podemos entenderla mucho más, entender esa gravedad cuántica que esperamos que exista, en esa singularidad, o en el principio del universo, pero más allá de eso, no sé si Antonio... No, sí, totalmente de acuerdo. Esa física está súper establecida ya, y de hecho, pues básicamente pues nació con Newton. O sea, Newton escribió su libro ahí con sus 3 leyes de la dinámica y su ley de gravitación universal. Y lo único que ha hecho, único que no ha sido poco, pero bueno, lo que se ha hecho con la relatividad general, lo que hizo Einstein fue completar la gravedad de Newton, no modificarlo. No era algo que de repente ahora la gravedad es más débil o más intensa o eso, sino que permite aplicar esas ecuaciones a entornos más extremos. Pero claro, esto no es un entorno extremo, la Tierra no es un entorno extremo, entonces no esperamos que una ecuación que complete
la teoría de la gravedad, en el sentido de que la permite aplicar a nivel cuántico, vaya a modificar nuestro día a día. Esas ecuaciones ya están establecidas. Esta película, aparte del tiempo, también habla de buscar vida para la humanidad en otros lugares, en otros exoplanetas que sean habitables. Uno de los objetivos del viaje por el combo de Cooper y todo su equipo. Y querría preguntaros si, más allá de los delirios de Elon Musk, porque últimamente pues estamos oyendo hablar muchísimo de todo esto por este señor, es este uno de los principales objetivos de la astrobiología y de la astronomía moderna. La búsqueda de exoplanetas es una de las líneas actualmente más fértiles de la investigación en astrofísica, astrobiología, o sea, una línea multidisciplinar y continuamente se están descubriendo, y ahora con los nuevos telescopios que tenemos, pues hay programas dedicados a estos descubrimientos, a esta búsqueda de exoplanetas. Exoplanetas habitables también, ¿no? O sea, con unas determinadas características, pero esto no quiere decir que sean para que nosotros nos vayamos allí, simplemente pues para buscar biomarcadores, señales de algo que pueda ser pues algún tipo de vida. No, una bacteria, para nosotros una bacteria ya sería encontrar vida, pero seguramente aquí hay gente que sabe mucho más de estas cosas. La definición de habitable ha ido perfeccionándose, sí, o completándose, mejor dicho, completándose con los avances tecnológicos. Antes nos conformábamos con que hubiera agua líquida. En ese sentido, el planeta de Miller era perfecto. Es perfecto. Luego después decíamos, dice, bueno, no, pero tal, dice, pero también tiene que tener, bueno, tiene que ser rocoso, ¿vale? Y también, pues, que tiene que tener una atmósfera, pues, como pasa al final de la película, una atmósfera respirable. No olvidemos que una de las escenas finales de la película es que, pues, la doctora Brandt se quita el casco y respira hondo, ¿no? Esa escena ya te está diciendo, ¿no? Pues en lo que estamos haciendo, y ese es el último avance, bueno, nosotros nos gustaría, ¿no? De hecho, ella dirigió un TFG sobre eso, pero yo no. Y lo que se está viendo es que se está analizando la composición de la atmósfera de exoplanetas. Eso es uno de los últimos avances en tecnología, que se puede, viendo cómo la luz de la estrella en torno a la cual orbita ese exoplaneta, pues esa luz, cuando atraviesa la atmósfera del planeta, pues absorbe cierta luz, ciertos colores, ciertas longitudes de onda, y eso nos dice un poco la composición, sin necesidad de ir allí. No hace falta tener que ir a tomar muestras ni nada, simplemente viendo cómo la luz es absorbida, la luz de la estrella de allí es absorbida por la atmósfera del planeta, y eso ya nos permite perfeccionar un poco la definición de habitabilidad. Cada vez somos más exigentes y siempre se habla de una búsqueda de la Tierra 2.0, pero no porque queramos irnos allí, sino porque queremos ver qué otra alternativa, bueno, ya, sí, en el fondo sí. No, pero también qué otros planetas análogos a la Tierra, pues para poder estudiar pues su entorno y para poder compararlo. Los tripulantes del Endurance también hibernan en su viaje. Me temo que esto base científica tiene poca, ¿no? Sí, aprovecho para decir que Walt Disney no está congelado. No. Bueno, hay dos tipos, ¿no? Lo mismo, no sabemos de esto, pero da igual. Entonces, uno era la criogenia, lo de congelar a la gente, que eso es mal, porque si ya la carne se hace polvo cuando la congelas. Pues lo que pasa es que, digamos, el hecho de poner temperaturas frías extremas, lo que hace es que se crean cristales de hielo. No olvidemos que tenemos un montón de agua en el cuerpo, y esos cristales de hielo perforan los órganos. Entonces, pues, en fin, hay un trabajo de reparación bastante intenso después de... Entonces no parece que sea viable. Lo que sí parece, bueno, podría ser que haya algo parecido a la hibernación en algunos animales, eso no lo sé, ¿vale? Pero eso sí envejecería, lo que pasa es que envejecería más lentamente. Pero como físicos que somos,
nos pusimos a ver, dice, bueno, pues el metabolismo basal es una energía que se tiene que gastar sí o sí, entonces teníamos que hacer una cuenta de cuántos kilos de alimento tenía que estar allí en la nave para poder mantener al pobre, bueno, pobre no, porque era un poco... al doctor Mann, que no era buena persona, pero bueno, y para mantenerlo con vida durante décadas. Y hacen falta toneladas de alimento. O sea, que ese frigorífico en el que lo metieron, ¿no? Que parece, dice, me lo voy a comprar en AliExpress, no puede. Necesitaría un montón de toneladas de alimento que primero hay que lanzarlo desde la Tierra. O sea, toda esa gente salió de la Tierra. Y lanzar peso no sale gratis. Entonces, de hecho, pues siempre se minimiza la carga de los cohetes. Bueno, hago la última pregunta y ya damos paso al público, pero no puedo dejar de preguntaros por ese monólogo final de la doctora Brandt, Anne Hathaway, en la película, que habla de el amor, que es esa fuerza que trasciende el tiempo y el espacio. También Cooper está muy de acuerdo con ella. ¿Creéis que el amor es esa fuerza universal o solo una licencia poética de esta película? Sí, es una fuerza. Ah, no es una fuerza. Hace falta... No, A ver, yo tengo mucho interés en saber qué tiene que decir la física del amor. Repitiendo un poco lo que habíamos dicho, era que había una escena que dice, no, que es cuantificable, dice Cooper cuando está en el tercer acto. Dice, se da cuenta de que el amor es cuantificable. Y entonces pues se puede medir y no sé qué. Bueno, a ver, una fuerza es algo que produce, que cambia el estado de movimiento, ¿no? Exacto. Una fuerza es algo que cambia el estado de movimiento de un cuerpo y o bien los astronautas, bueno, aquí hay rozamiento, entonces puedes decir, pero no hay que pensar. Pero si nos vamos al espacio, pues allí no hay rozamiento. Y entonces puedes decir, dice, bueno, pues o bien los astronautas no se quieren entre sí porque no se atraen, o bien la fuerza del amor es muy débil, o bien no es una fuerza, entonces básicamente va a ser lo tercero. O sea que esta parte emocional de la película presumo que es la que menos ha gustado o interesado. A nivel personal, bueno, está más o menos equilibrada con la historia, pero es verdad que desde el punto de vista físico ahí no hay magnitud que podamos medir, o sea que no, por mucho que diga que es cuantificable, no. Pues ellos no como se puede. científicos en la ficción sí que se lo creen, ¿no? Da mucho que hablar esta escena, ¿eh? Sí. Da mucho que hablar. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, es que eso de que se pueda transmitir información, daban por hecho de que la humanidad tenía como mucho una generación más. Y eso era lo que iba a aguantar. Entonces hay mucha gente que ha especulado un poco con la película de decir que dice, bueno, a lo mejor ellos, los que pusieron el Tesseracto, los que pusieron el agujero de gusano, esos seres tal, a lo mejor no, sí, el propio Cooper decía, dice, somos nosotros. Pero eso de somos nosotros a lo mejor no es que eran exactamente ellos de esa generación. A lo mejor, y eso ya son teorías de que ya podemos aquí hablar de todo, de que a lo mejor ya no quedaban seres humanos vivos y la propia inteligencia artificial era la que había intentado rescatar a la humanidad. Pero bueno, eso ya, en fin, Ahí entramos demasiado ya. en lo especulativo. Bueno, pues lo bueno de haber visto esta película casi 10 años después, bueno, 8 años después de que se hubiera estrenado, es verdad que se ve con otros ojos, pero hay un par de frases de la película, tú has citado antes una de ellas, que creo que viene muy bien para el momento geopolítico que vivimos. Una es eso de que para avanzar siempre hay que dejar algo atrás, que es una gran frase, y la otra es que tenemos que pensar como especie y no como individuo. Algo que, bueno, debería enmarcarse y ponerse en muchos lugares en los tiempos en los que vivimos. Así que nada, Beatriz, Antonio, si estáis preparados, damos la palabra a la sala. Supongo que habrá preguntas, que habrá opiniones sobre la película, o a lo mejor quieren discrepar con algo que hayáis dicho, ¿por qué no? Así que nada, a mano alzada, ¿quién se atreve a comenzar la intervención más complicada? Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Hola. En relación a lo que comentaba Elena, precisamente quería preguntar si creéis que este tipo de películas, que en parte acercan la física al gran público, la acercan de una manera fiel o crean mucha flipadura
ahora la gente se va a creer, qué tal, y hay que hacer como una labor didáctica posterior de, vale, tenemos esto es ficción, esto es especulación, esto es real. Generar este tipo de espacios en el paquete de pelis, de esto te lo proyecto, pero además te lo voy a explicar porque si no te vas a flipar y no vas a entender qué es real, no vas a distinguir qué es real de lo que todavía no está demostrado. ¿Crees que eso hace bien o hay que, digamos, acompañarlo de esa divulgación? Porque si hacemos la peli así tal cual, el público puede creer cosas si no se las explica, ¿no? Sí, y pensar que con ese tinte de realidad todo es real, cuando a lo mejor no sé qué pensáis vosotros. La verdad que, o sea, en mi opinión, me parece que está bien, porque quien tiene interés, yo presupongo que no todo lo que vemos no lo vamos a creer, entonces mueve a la gente a buscar a lo mejor información y ver qué es real y qué no. De todas formas, en concreto con esta película, como ha estado asesorada y producida incluso por Keith Thorne, él escribió un libro, La ciencia de Interstellar, donde tiene 3 iconos que dice esto es verdad, esto es especulativo, o sea, va marcando qué cosas, qué aspectos científicos de la película son de verdad, son cosas que están demostradas, cosas que son especulativas, o sea, por ejemplo, pues las soluciones de los agujeros negros de gusano. En fin, va haciendo una serie de... para que el lector vaya identificando. ¿Acompañada de un manual? ¿No? En este caso sí. En este caso sí. Pero yo personalmente creo que siempre, o por lo menos yo como espectadora, me mueve cuando veo algo que no... me mueve a buscar información sobre eso. Entonces creo que es una buena... Claro, ahí me lleva a la siguiente reflexión, que en la sociedad en la que vivimos, con tan poco análisis crítico de lo que vemos, a veces entra la info como un agujero de gusano y de ahí no sale ni análisis, ni investigación posterior, ni nada. O sea que también, obviamente hay espectadores con esa conciencia como tú, pero yo creo que hay muchos que... Lo que ocurre conforme a lo que dices, que me parece una pregunta súper interesante en estos tiempos que vivimos, es que hay una gran diferencia. Una película siempre es ficción, una novela siempre es ficción, y es verdad que lo ideal es que esté muy bien asesorada y todo sea más o menos verosímil, pero yo creo que el drama de nuestro tiempo es la realidad alternativa que está poblando, pues, por ejemplo, los medios de comunicación, que es con lo que nos informamos de la realidad. Quiero decir, tú te acercas a un periódico y eso es la realidad, no es ficción. Esto se ha dinamitado, ¿no?, completamente en los últimos tiempos. Hablo de un periódico como un programa de televisión, un podcast, lo que sea, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Claro que está muy bien que haya un manual para Interestelar, pero ¿qué hacemos con la realidad, no? Y con la realidad alternativa que tanto se están inventando y que está infoxicando tanto, ¿no? No sé si hay preguntas para eso, yo tengo... Gerardo y después Elena. No, a mí como película, yo solo la he visto una vez y la verdad no repetiría, vamos, me resultó muy larga, muy lenta, la relación entre padre e hija me parecía una cosa sentimentaloide, de película de Antena 3 los domingos después de comer, vamos. O sea, sí, vamos, totalmente. Y por ejemplo, bueno, pues para poder criticar luego. ¿Para qué va Gerardo nuevamente? Y desde luego infinitamente inferior a 2001. O sea, 2001 la habré visto yo 15 veces, pero esta me parece una película muy inferior, quiere explicar demasiadas cosas, en 2001 es más sugerente, en fin, yo ya te digo, sobre todo la relación entre padre e hijo me puso mala, vamos. 2001 tiene un final también un poco tal, ¿no? Gerardo no cree en el amor. Ah, bueno. No es una puerta. Es que no hay ninguna puerta. Pero... Bueno, creo que hay muchos espectadores que comparten tu opinión, Gerardo, ¿no? ¿Hay alguien más en la sala? ¿En Interestelar? A mí me encanta.
Es que eso y lo que el viento se llevó. Si nos gusta también podéis salir de la sala. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Vale, no puedo entonces. Adelante, adelante. Yo simplemente hacer una reflexión, la pregunta que ha hecho sobre el amor, sobre los temas que plantea la película, que son temas prácticamente filosóficos, ¿no? El tema del tiempo, de muchísimas cosas. Entonces yo creo que la ciencia se nos queda pequeña ya para estudiar estos temas. La energía oscura, que ahora los científicos están tratando de entenderla, pues están ahí como en un callejón sin salida, no se avanza en esos temas. Entonces yo creo que una cosa que se podría hacer es que crear grupos multidisciplinares donde se intervengan filósofos, donde intervengan neurocientíficos y que se creen equipos de múltiples disciplinas, y eso sería una idea para intentar avanzar en el conocimiento, porque aquí ya la ciencia yo creo que se está quedando pequeña en algunos aspectos. No sé si opináis lo mismo, en fin. Son temas que yo creo que atraen a tanta gente que no hace falta, bueno, sí, al final sí hace falta, ¿no? Pero al final, si hay gente interesada en esos temas, de todas formas van a intentar colaborar, pero no hace falta hacer un instituto específicamente. No sabemos todavía lo que es el tiempo, eso hay que admitirlo de primera, ¿vale? Hay gente que habla de flechas temporales y vemos que siempre aumenta la entropía, que es una cosa de la física que mide el desorden, y eso parece que aumenta en el tiempo, y bueno, está la flecha psicológica de la que se hablaba, que recordamos el pasado pero no recordamos el futuro, pero no sabemos exactamente qué es el tiempo. Y es verdad que, bueno, a nivel físico hay intentos de decir, dice, bueno, pues a lo mejor esto de que las correlaciones cuánticas se hacen y se deshacen, digamos, te vas dando unos cambios que te pueden decir que hay un avance, ¿no? Son cosas que todavía no se saben, entonces esas cosas no. Pero sí, todo lo que aporte las diversas ciencias, como de todas formas creo que son, bueno, esta es opinión personal, son temas que digamos son de las grandes preguntas de la humanidad, pues, de todas formas siempre habrá gente de distintas áreas que intente responder a esa pregunta desde su campo. Nos hemos dicho también, cuando nos han preguntado lo del agujero, la diferencia entre agujero negro y agujero de gusano, quizás debería decir que mientras que agujeros negros está súper bien establecido, hemos hecho fotos a los agujeros negros de nuestra galaxia y de M87, hemos visto ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros, en los tiempos de Hawking y Thorne, sus buenos tiempos mozos, pues de hecho se apostaban porque pensaban que dice, esto no va a ser un agujero negro. No voy a decir en qué consiste la apuesta porque son unos guarros, pero bueno. Pero ya es algo súper establecido, algo que era ciencia ficción, ya es algo que te bien. Agujero de gusano es especulación, ¿eh? Eso no lo hemos aclarado durante la charla. Agujeros de gusano no sabemos si existen y posiblemente no existirán. O sea, necesitaría unas condiciones que no sabemos si se pueden cumplir en la naturaleza. Son soluciones de las ecuaciones, pero necesitan unos requisitos que no sabemos si se pueden cumplir en la naturaleza. Entonces, todas esas cosas, pues poco a poco, sí, se le irá dando respuesta. Poco a poco. Yo quiero dar también mi opinión sobre la reflexión que ha hecho. Yo creo que sí que es necesaria la multidisciplinariedad, no solo científica, sino también beber de otras fuentes, sobre todo por el enfoque que nos puede dar, por ejemplo, pensando en la filosofía, el enfoque. De hecho, en la película, leyéndolo con ojos no de física, sino también mirándolo desde un punto de vista filosófico, veo un poco la definición de tiempo de Bergson. Ese tiempo como duración, que siempre relacionamos el presente como el pasado, y juega muy bien esa idea. Y esas son ideas que en física al final, como cogemos una magnitud y vamos a medirla, o sea, es como que aislamos perfectamente todo para tener todo parametrizado y en base a esos parámetros luego poder dar una visión. Pero es verdad que la filosofía, digamos que lo que generaría es unas relaciones entre, pues eso, pasado y presente, o entre
magnitudes que aparentemente pues nosotros desde el punto de vista de la física, o sea que sería una visión por lo menos muy enriquecedora, en mi opinión, y por lo menos ensancharía la forma de ver los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Y por qué no se hace? Yo creo que primero necesitaríamos hablar un mismo lenguaje y eso ya es complicado. Yo creo que ese es el primer obstáculo. De nuevo, esto es opinión mía personal. Hablar un mismo lenguaje significa también tener una formación, por lo menos unos puntos en común. Y en base a eso, entendernos unos y otros. Ya a veces es difícil entendernos entre los propios físicos, que cada uno pues llamamos las cosas por un nombre y estamos hablando de lo mismo, y muchas veces pues estamos haciendo investigaciones, estamos aplicando lo mismo, pero unos lo llaman un método tal y otros lo llaman un método B, y parece que estamos haciendo cosas disconexas y al final pues no. O sea, yo creo que la hiperespecialización en la que vivimos hoy día pues ha fragmentado mucho, que ya no tenemos ni siquiera un lenguaje. Pues se me ocurre una nueva profesión, mediadora científica o algo así, ¿no? Estaría bien. Para poner de acuerdo a equipos interdisciplinares. Tengo una intervención y además, si quieres te paso la palabra, Carmen, porque tenía una pregunta. Solo una cosa con respecto a temas que toca la película, que tienen que ver, y se ha mencionado al malvado de Mann, el comportamiento humano sí que es objeto de las ciencias sociales y de las humanidades, y sí que se investiga, y la peli lo cuenta muy bien, porque Mann es muy humano, es que es muy malo y miente, hola, como todas nosotras. Pero yo, si me permitís, paso el foco de la física a la biología, enfrente, porque cuando veo la peli y veo el verdadero plan A, que lo presenta como plan B, lo de los embriones metidos en máquinas, y esa gran madre Pachamama que es la doctora Brown, que se va ella sola con un montón de embriones allí, a ver qué parte de verosimilitud tiene todo eso. ¿Nos lo creemos? Te puedes llevar ahí, además con toda la diversidad genética y todo esto, y te vas y te pones a parir como loca un montón de... Pues ya te quiero explicar por qué. No, yo quería primero hacer una puntualización Pero con lo que él ha dicho. Sí, pero primero quería hacer una puntualización con respecto al avance de la ciencia. Yo creo que el avance de la ciencia, el problema que tiene es que eso es como la evolución, que nosotros pensamos en avances siempre de forma lineales, de forma una línea aritmética, pero la ciencia no avanza así, igual que no evolucionamos de forma lineal, sino que de repente algo muy pequeñito, es decir, un avance muy pequeñito abre una puerta y eso como explora un montón de posibilidades que antes éramos incapaces de ver. Entonces yo creo que eso, que muchas veces parece que estás atascado, pero la realidad es que no, simplemente pequeñas cosas te pueden hacer que haya un cambio muy, y de hecho es así, ¿no? Que haya de repente cambios muy grandes en un periodo muy corto de tiempo. Eso es así en biología, supongo que en física será exactamente igual, ¿no? Y con respecto de lo que está diciendo, yo es que lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Es que, además, eso quizá aquí Paco podrá decir más que yo, ¿no? Pero toda la parte de los embriones, de así como si fueran un churro. Está lejos la cosa. Está muy lejos, está muy lejos. Sí. Pero tal y como lo presentan ellos en verosímil, es que claro, a mí me escapan un montón de cosas. Digo, bueno, en Matrix nos cultivaban también, ¿eh? Recuerdo que éramos las pilas de las máquinas. Espero que no sea la inteligencia artificial la que ha puesto el abuelo para convertirnos otra vez en... Algún día la tecnología puede llegar a generar úteros artificiales, artificiales, pero... Claro, teóricamente posible sí, pero ahora mismo estamos ahí. No, y de todas formas yo creo que también hay muchas cosas que es decir, el cuerpo humano es tremendamente complejo, ¿no? Y si es la función de la reproducción, ya de eso ni hablamos. Entonces, yo creo que convertir eso en una máquina... Pero al final, el cuerpo humano, la biología, al final son reacciones químicas con fundamentos
físico y químico. Evidentemente. Y por lo tanto eso algún día no sabremos el detalle, pero cuando sepamos el detalle podremos reproducirlo en el laboratorio. Por supuesto, Algún día, dentro de 1000 años. Mi pregunta iba por porque es verdad que tenían de asesora un premio Nobel de Física, pero no sé cómo le fue el asesoramiento a la parte biológica y no sé si hay algún agrónomo, porque hay una parte, todo el principio, donde el planteamiento, el problema que tenemos con las plagas, las plantas, El cambio los climático cultivos y real. demás, bueno, que eso está muy presente, pero claro, yo no sé... Yo volviendo un poco de este planteamiento que estaba haciendo Elena, yo es que creo que la ciencia ficción, las películas de ciencia ficción no son divulgativas. Sí, yo creo que eso es un error. La divulgación es esto que estamos haciendo. Es aclarar qué es verdad, qué es mentira, qué es teoría, eso sí es divulgación. Una película, yo no voy en plan de a ver si aprendo algo, voy a entretenerme y en ese sentido coincido. O sea, una película que me gusta, pero que veo que es la típica película americana con muchos elementos. Coincido un poco con Gerardo, no tanto como él, un poco radical, pero yo creo que la divulgación científica hay que hacerla de otra manera, con otros instrumentos distintos, y yo creo que la unidad de hacer propaganda, la unidad de divulgación científica de Córdoba hace muchas actividades mucho más interesantes que internet, si quieres aprender. Somos mejores que Nolan. Ahora, si te quieres entretener, te metes a una peli, claro. Bueno, aquí también se pasa bien. Aquí se pasa bien. Sí, pero siempre tenemos como base un libro, una película, un podcast. O sea, como punto de partida, Paco. Sí, pero yo también entiendo lo que dice Bea, ¿no? Que te puede despertar curiosidad y puedes buscar otras cosas. Sí, pero eso es minoritario, Carmina. Sí, pero vamos a ver, Dicho tú, es que el sentido crítico es minoritario, vamos. No. Sí. Yo no tengo límite, claro. Más opiniones, más preguntas. Yo tengo una duda, dice, vale que pueda viajar en el tiempo en un espacio concreto de la habitación de la hija, vale, pero el programar en el reloj y que luego se repita que ella era vieja y seguía eso sí que... Esto como los embriones. ¿Cómo lo, eso no lo explica la peli, de hecho. Vale, muevo un libro en el momento, pero ahora te programo en el reloj ahí un código Morse gigante. Porque tenía todo el tiempo. Si yo tuviera que poner en el Moodle el código Morse, Por favor. no es muy práctico la verdad, esa forma, pero bueno, digamos que esa parece que da... El hecho de que se repita también es imposible, ¿no? El hecho de ya no están en ese espacio temporal, se lleva el reloj, y el hecho de que estén repitiendo todo ese mensaje de los datos, eso ya sí que no hay por dónde cogerlo. Esa es parte especulativa. Sí, yo creo que es una metáfora de cómo se puede sacar información de simplemente, como antes ha mencionado Antonio, la paradoja de información. El problema es que cuando cae algo al agujero negro, ahí se queda. Creo que era Hawking que decía que eran fuentes fundamentales de irreversibilidad. Que se quede toda la información ahí quiere decir, es equivalente, entre comillas, a que se destruya la energía. Y sabemos que la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, hay hipótesis sobre cómo sacar información, es decir, que la energía no se destruya, que la información no se destruya, y eso pues yo creo que la señal del reloj es la forma de sacar la información, o sea, es un guiño a esa hipótesis de... pero obviamente metáfora, ¿no? Y claro, y como recurso estilístico el reloj en una película que va sobre el tiempo... Sí, no, es maravilloso, eso sí es maravilloso. Y hablando del tiempo, Elena me acaba de hacer así, o sea que el nuestro se acaba. A mí me hubiera encantado que Nolan, a lo mejor en un cineforum posterior, nos hubiera aclarado cuánto tiempo estuvo en el Intersecto Matthew McConaughey, porque mira que le dio tiempo a hacer cosas allí y no sé si pudo estar un siglo, 50 años, 5 minutos, pero a ver, este hombre primero intentó convencer a la hija de que no lo dejara marcharse, ¿no? Con el stay en código Morse. Está todo el tiempo que está la hija, o sea,
desde los 10 o 12 o 13 años que tiene Murph al principio a con cuántos muere. Más o menos. Ese es todo el tiempo que él está en el... ¿Cuánto tiempo era? Pero claro, para Son 90 años de viaje. Son 90, desde el punto de vista de años de la Tierra fueron 90 años, desde el punto de vista de Cooper fue el mismo año. Pero tampoco se puede saber porque si se supone que la generación... Hay gente aquí al fondo. Me ha asustado por un momento. Tampoco se puede saber porque si la generación futura puede manipular la gravedad podría haber hecho que el tiempo fuera diferente. Porque si se supone que en un agujero negro se concentra tantísima gravedad que se dilata tanto el tiempo, a lo mejor él está 5 minutos y pasan siglos en la Tierra, pero la generación futura puede haber manipulado la gravedad para ponerlo en el agujero en la órbita de Saturno cuando le saliera a ellos de... Entonces, claro, es que no se sabe. De hecho, se dilata a lo mejor tanto el tiempo, no sé, vosotros podréis decirlo, que a lo mejor ni siquiera se puede decir cuánto tiempo ha estado ahí, pues se dilata tanto que infinito, no sé. Es una gran pregunta. Y me parece un gran final de esta sesión porque ha habido un momento que todos hemos creído que era una voz del futuro que intentaba comunicarse con nosotros. Bueno, siento haberos dado la espalda durante todo este rato, ¿eh? Así que gracias. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? Si alguien tiene algo importante que decir en el momento y brevemente. Bueno, pues nos vemos el 29 de enero con La estrella son legión, esta vez una novela de Cámara Harley. Muchas gracias a todos, siento los que habéis estado de pie, pero es maravilloso ver este espacio lleno. Gracias no a Interestelar, sino a ellos dos, a Antonio Cuestra y a Beatriz. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mucha suerte con todo. Gracias.